Y estamos en vivo. Buenos días a todos en Perú, buenas tardes en Europa, buenos días en Colombia. Muchísimas gracias a todos por acompañarnos hoy en un viernes más de nuestras conversaciones por la paz. Hoy tenemos a otro de nuestros invitados especiales. Están viendo en pantallas a Alejandro Sánchez. Yo soy Ana G. Y tuve el gusto de estudiar con él durante el máster en Cooperación y Desarrollo en Alicante. Y hoy desde la hermana patria de Colombia, él nos va a contar una iniciativa súper interesante relacionada a los niños, la construcción de la paz, de la identidad cultural y de todo el movimiento ciudadano, es decir, cómo desde nuestro rol de ciudadanos se están logrando cambios importantes en la convivencia pacífica y en la convivencia intercultural. Alejandro, ¿cómo estás? Bienvenido. Hola Ana, hola a todos de Redes Paz. Muchísimas gracias por la invitación, por este espacio pues tan acogedor y tan interesante. Saludos pues a toda la audiencia en España, a nuestros amigos en Perú y bueno, muy feliz y muy contento de estar acá con ustedes. Gracias por estar. Yo quisiera presentar un poco, presentarte, que nuestra audiencia conozca con quién estamos hablando hoy. En principio, Alejandro Sánchez, además de ser un ciudadano muy comprometido, un colombiano muy comprometido con la construcción del desarrollo, de caminos de desarrollo en su Cali natal, eh, él estudió contaduría en la Universidad del Valle y, como les mencioné, un máster en cooperación al desarrollo en la Universidad de Alicante con especialidad en sostenibilidad ambiental. Ha participado también en diferentes procesos y proyectos sociocomunitarios, atendiendo enfoques étnicos, negritudes, por ejemplo, ya nos contará un poco más sobre este término, también con enfoque ambiental, con la perspectiva de género, y con el enfoque en masculinidades, que también es otro término que suena con más frecuencia en Perú, en Latinoamérica, y también podrá compartir cómo se está abordando en Colombia. Bueno, y principalmente hoy está aquí para contarnos más sobre la iniciativa pedagógica popular denominada Taller Popular de Lectura de Abalenga. Entonces, con esas credenciales, muchísimas gracias, Alejandro. Cuéntanos en principio cómo estás ahí en Colombia, ya a unos 9 meses de cómo impactó el COVID en Colombia. ¿Cómo están por allá? Bueno, pues mira, ha sido informes o cosas así ya sistematizados que den cuenta de los impactos del COVID pues en la ciudad y en los territorios, digamos, todavía no hay de manera oficial, pues, digamos, estamos todavía un poco pronto, pero sí podríamos contar un poco sobre lo que ha sido nuestra experiencia y en especial desde el territorio, eh, de cómo pues lo hemos afrontado, cómo se ha venido como afrontando un poco pues este tema. En principio, pues, situar un poco desde el territorio donde trabajamos. Eh, Nosotros trabajamos en una invasión, acá se conoce como invasión, no sé en Perú cómo se le diga, Ana, ¿Te en- refieres a un terreno a que un asentamiento de oficialmente, un exacto, asentamiento humano? Sí, tenemos una- términos similares. es un asentamiento de desarrollo incompleto, como se le llama, un asentamiento de desarrollo informal, o invasión, como se le conoce por acá, o chabolas en España. Es principalmente de comunidades negras venidas del Pacífico colombiano. Entonces es un territorio, digamos, racializado, y que también, digamos, presenta unas vulneraciones, digamos, está muy cerca a la ciudad digamos, a todos los ejes de dinámica ciudadana de la ciudad. A escasos 2 kilómetros está uno de los colegios más grandes de Cali, pero de Ajá. todas maneras, digamos, hay un montón de exclusiones, digamos, dificultades para el acceso a los servicios, eh, como el agua, el alcantarillado, la energía, el internet, eh, temas como
brechas digitales, o sea, los niños que están ahí en ese territorio, digamos, presentan unas dificultades muy serias. Entonces, Ok. los impactos de la COVID, digamos, en un principio, al principio de la pandemia y de los encerramientos, pues, que se decretó el gobierno nacional, fue un poco complejo el asunto y también el tema de la disciplina social, porque Ujú. son territorios, es un territorio en donde entre el 77 y el 88% de los hogares sufre hacinamiento crítico, es decir, por espacio en el hogar hay más de 3 personas. O sea, en la Ok, sala hay 3 personas, en la cocina hay 3 personas al mismo tiempo. O sea, en una casa que tenga un ya, cuarto, un baño, una cocina, hay 12 personas perfectamente. Entonces, imagínate medidas de distanciamiento. Y la casa del vecino está a 1 metro, o sea, está casi que encima de la de tuya. acuerdo. Entonces, Ok. imagínate tú temas como distanciamiento social en estas condiciones. No Ujú. tienes acceso al agua en esas condiciones. La Ya, mayoría de las personas que están aquí hacen parte de una economía informal, o sea, venden en los semáforos, cuidan carros, son trabajadoras, las mal llamadas trabajadoras domésticas, trabajadoras del ujú. hogar, personas de la construcción. Entonces, claro, cuando decretan también esta medida de Encontrar, confinamiento, encontrar una sí, medida para sobrevivir es una cosa, digamos, sumamente difícil si no puedes salir a la calle. Entonces, en un de acuerdo. principio fue como de mucha incertidumbre. Entonces, esto que nos comentas nos ayuda un poco a contextualizar, a tener idea de cuál es la situación que ya tenían previo a la pandemia y ahora cómo se encuentran. Y en medio de este contexto, eh, podrías comentarnos cómo se desarrolla la niñez, cuál es el estado de los niños y las niñas en este espacio. Y esto lo pregunto también para saber cuáles son las raíces de la iniciativa que actualmente lideras. Y luego te preguntaré más de ella, pero me interesa un poco también conocer qué encontraron o qué motivó intervenir en un espacio, en una realidad socioeconómica como esta. Bueno, digamos, de manera general, el estado de la niñez en Cali, no sé si pueda proyectar aquí como un informe. Sí, claro. Eh, a ver, ahí le di compartir, que me muestra aquí. Bueno, digamos algunos indicadores, no sé, ¿se está viendo? Permíteme darle pase. Sí, aquí. Listo, lo estamos mirando. Gracias. Vale, entonces, bueno, en general, la población infantil en Cali son 656.000 niños, aproximadamente el 27% de la población caleña son niños. Bueno, esto es una cifra del 2016, faltaría las cifras al 2019. Ujú. Y aquí hay una serie de indicadores. Entonces, mira, 2014 a 2016, digamos un comparativo de 2 años. Y mira, vemos acá, por ejemplo, indicadores de pobreza, las caritas tristes, es que hemos empeorado. Y mira, en Ok, términos de bienestar material, digamos, mira, la pobreza extrema, la conexión a servicios públicos, pisos y paredes adecuadas, hacinamiento no mitigable, mira, todos los indicadores han empeorado. En términos de salud pública, digamos, hay unas mejoras, tasa de mortalidad, como aquí en el esquema completo de vacunación, y digamos, se ha postergado un poco el tema de la fecundidad, digamos, ha disminuido. Entonces, carita feliz. Pero entonces, por ejemplo, temas como el bajo peso a nacer, la mortalidad de los niños, de eh, acuerdo. aparece allí en condición, digamos, crítica. En Qué términos de agravado. juego y cuidado, mira, tasa de cobertura de niños en transición, asistencia escolar, niños fuera del sistema educativo. Hay más niños, a pesar de que los últimos gobiernos han abierto más instituciones, no aumenta la cobertura. Mira, estamos aquí con carita triste. La violencia, mira, el maltrato infantil mejoró, pero el tema de las agresiones sexuales ha aumentado. El trabajo infantil, ¿sí? Y yo creo que esta variable en tiempos de pandemia habrá crecido de manera también, de manera Significativa. considerable, Mm. significativa, exacto. De hecho, nosotros tenemos
ya varios casos que no sabemos qué hacer con ellos, estamos viendo a ver como qué estrategia implementamos, porque muchos de los chicos no les ha gustado el tema de la virtualidad, también por las brechas, digamos, tecnológicas. Entonces, pues, como no saben manejar el computador, acceder a internet, manejar todas las plataformas, pues, si ya de por sí el colegio era aburrido, pues a través del computador lo es más y no están haciendo trabajos tales. Y Ok, entonces, pues las familias también un poco desesperadas porque los chicos hagan algo, pues los mandan a trabajar. Y también en vista después de las necesidades que hay, entonces ujú, pues o estudias o trabajas, pero tienes que hacer algo. Entonces yo creo que esta tasa de trabajo infantil en Cali y en específicamente en la colonia habrá crecido y será uno de los efectos que tendrá que combatir las políticas de pospandemia. Digamos, de manera general, digamos que podría decir, este es un informe por comunas acá es como una agrupación de barrios, de acuerdo. varios barrios conforman una comuna. Y Por, discúlpame, ujú, Alejandro, ¿estos índices corresponden a qué años? el Había, primero, la columna de la ok, izquierda es 2014 y la de la derecha es 2016. Entonces, ok, lo que comenta, todavía no hay información de cómo han cambiado ahora en tiempos de pandemia y lo que está intentando era dar algunas luces. entonces Eh, podemos decir que esta era la situación, este es el contexto que ustedes encontraron allá y en este Ujú. marco nace la iniciativa del taller de lectura. Es así? Digamos, sí, esta es como la situación inicial, ¿sí? Y lo que quería Ok, comentar era que en Cali estamos por comunas y estos indicadores también varían por comunas, ¿sí? Hay unas comunas donde la tasa de mortalidad infantil o la tasa de jóvenes asesinados es mucho mayor. Se podría decir que hablamos de juvenicidio en estos territorios cercanos pues como a la colonia. Y entonces la iniciativa nace digamos, por un interés de querer promover la lectura como una excusa que nos permita abordar diferentes temáticas, no, construir proceso alrededor de la construcción de paz, alrededor de la equidad de género, alrededor de la sostenibilidad ambiental y alrededor de la reivindicación de la afrocolombianidad. Digamos, es muy marcado el ok. tema de la presencia, cómo se asocia la racialidad a los indicadores. Entonces vemos que entre más clara la piel, pues mejor los indicadores, por eso de alguna manera. Hmm. Entonces nace un poco como en este contexto la Es iniciativa. interesante, es interesante que hagas esa asociación y hay un término que posiblemente en Perú y en general quienes nos ven ahora o nos ven en la transmisión asincrónica, les interese entender mejor qué significaría la afrocolombianidad. Bueno, la afrocolombianidad, digamos, es, hay varios autores que lo vienen estudiando y tales. Y también están los movimientos negros que también definen lo de que es la afrocolombianidad. Pero digamos, en sí es un grupo poblacional, digamos, lo primero que habría que marcar es que es un grupo poblacional diferencial, que cuenta para términos de políticas públicas, políticas económicas, políticas sociales, etcétera, etcétera. Pero Ujú, entonces, la afrocolombianidad más bien es como una construcción, más bien un poco reciente, de los años 90, con la Constitución del 91, que abre la posibilidad de reconocer y de, digamos, reivindicar todas las diferentes formas de ser colombiano. Entonces, afrocolombianidad quiere decir que hay, digamos, unos patrones diferentes de ser colombiano, un poco transgrediendo ese discurso de lo mestizo, de que, digamos, todos somos mestizos, entonces todos somos iguales y todos somos igual de mestizos o todos somos iguales de criollos. Digamos, ok, la premisa que se instala con la Constitución del 91 es que hay diferentes formas de ser colombiano y entre ellos está la afrocolombianidad y que corresponde a los grupos, digamos, que tradicionalmente se han caracterizado como negros o negras, ¿sí? ujú, Y que tienen unas prácticas tradicionales, eh,
digamos, tradicionales, ancestrales, que tienen que ver mucho con su relación con el entorno. También, digamos, pautas musicales, pautas culinarias, digamos, tiene que ver con todo un acervo cultural. Y aquí en Colombia, o por lo menos en el suroccidente colombiano, hay como una hegemonía, por decirlo así, de considerar lo afrocolombiano como asociado al mar, o como asociado al sur, digamos, a la parte de Colombia que se llama el Chocó biogeográfico, que está como muy de cara al Pacífico, Ujú, ¿sí? Pero, digamos, también hay muchas maneras de ser afrocolombiano. de Eh, acuerdo. hay afrocolombianos que son de valles, digamos, valles geográficos. Allí la música es otra, las tradiciones son otras. Hay formas de ser afrocolombiano en la parte Caribe, en el mar Caribe, también son de mar, pero también hay Ujú, otras costumbres. En la parte Caribe hay un pueblo muy lindo, muy importante para la historia de América, que está el pueblo Palenque, que fue el primer pueblo libre de toda América. ujú. Entonces, Interesante. digamos, no es una sombrilla que intente arropar homogéneamente toda esta diversidad étnica, De, sino que de es como una, afrocolombianidades, podríamos decir. eso es, más bien habría ¿Y cómo afrocolombianidades, sería, exactamente. cómo se abordaría el término en el territorio donde está el taller de Abalenga? Bueno, digamos, ha sido, eh, digamos, esto se enmarca más bien como en un proceso que se llama como intentar ir o contribuir a etnizar a estos grupos afrocolombianos. Porque la categoría afrocolombiano te permite acceder a ciertos tipos de derechos, te permite, digamos, te enuncia como un ciudadano que tiene unos derechos particulares, ¿sí? Entonces, parte de nuestro proceso ha sido como compartir o dialogar acerca de, primero, las luchas y las conquistas que el movimiento afrocolombiano ha realizado para que sean reconocidos estos derechos y estas particularidades, ¿sí? Y el acceso a estos derechos, porque, digamos, no se trata solamente de que los chicos conozcan los instrumentos legales o las instituciones, pues, sino que también ellos se apropien de esa historia de lucha, se Ujú. apropien de ese lugar de enunciación de ciudadanía que ha sido, digamos, negado desde la fundación de Colombia como país, como Estado, digamos, independiente y desde los vamos a remontar desde la colonia, digamos, que ellos conozcan y se apropien de ese lugar de enunciación, de ese lugar de lucha y de resistencia y a su vez, pues, digamos, conozcan estos procesos. Y digamos, no es natural, o sea, no es natural, yo soy afrocolombiano y per se, pues, me instalo en un sistema de creencias. No, eso como todo es una cuestión que se construye y que se dialoga. De Entonces, acuerdo. lo que nosotros intentamos es establecer esos puentes de diálogo con los Ujú. referentes afrocolombianos, con las prácticas afrocolombianas, con los matices de los territorios, con los matices, ellos digamos están en un asentamiento que se llama la colonia nariñense, pero allí hay gente, hay población negra de muchas partes del país. Hay una cuadra que puede, bueno, una cuadra no, una casa que puede venir de Satinga, otra casa de Guapi, otra casa de Buenaventura, otra casa de Quibdó. A la luz de la gente, pues de lo normal serían, no, todos son afrocolombianos, pero todos son muy diferentes. Entonces, intentamos establecer esos puentes Una que amplia diversidad cultural. ajá, exacto. Intentamos como ser esos puentes a través de los referentes literarios, a través de las dinámicas de juego, a través de las formas como trabajamos algunos componentes como artísticos. Entonces, Ok. siempre intentamos Eh, como puentear, por decirlo de alguna manera. Ok, establecer esos puentes. Yo te quería preguntar porque has mencionado hace pocos segundos la palabra referentes literarios y luego también dijiste la lectura como excusa para activar este proceso de construcción de identidades y de diálogo de identidades. ¿Cómo así la iniciativa nace y toma a la lectura como el núcleo o como el eje de las actividades que realizan? He escuchado o conozco también de otras iniciativas que están más relacionadas, por ejemplo, al baile, otras formas de expresión cultural, la pintura, quizás el teatro, pero en este caso ustedes decidieron que sea la lectura.
¿Cuáles son las razones que motivan que haya sido el eje? Bueno, digamos, principalmente y fundamentalmente nuestra propia trayectoria, ¿sí? Digamos, es ahora último roto como una imagencita que si no cambias primero en tu corazón y luego en tu hogar, no cambiará nunca nada en el mundo. Entonces, digamos, más Ujú, o menos esa fue nuestra reflexión inicial y es, nosotros estábamos interesados, o estábamos, digamos, es mi compañera María Rita, y luego se fueron juntando un montón de voces, digamos, de esto luego podríamos comentar, se han ido juntando muchas voces y que nos siguen acompañando, pero digamos, inicialmente lo que con mi compañera pensábamos era, digamos, queremos fomentar cambios, ¿sí? Cambios sociales, cambios transformadores, cambios que nos orienten hacia la construcción de unas sociedades con estos elementos que te decía. Y luego ujú, era, ¿cómo? ¿Cómo? Entonces, nosotros decíamos, bueno, en nuestra historia, ¿qué funcionó? ¿Qué nos ha permitido a nosotros, y a ella y a mí, acceder a ciertos escenarios como la universidad, como, ujú, digamos, irnos a pensar en una beca, pensar en estudiar, pensar en trabajar, pensar en esto, lo otro, bueno, digamos, ¿por qué? Y nosotros venimos de barrios populares, pues, de barrios con también indicadores de violencia, que, digamos, con factores de escasez. Y entonces decía, ¿qué funcionó a nosotros que a nuestros amigos no les puede haber funcionado? O, por decirlo de una manera, ¿qué nos salvó? A la conclusión que nosotros llegábamos era que, bueno, dentro de muchas cosas, de muchas variables, el entorno familiar, etcétera, etcétera, digamos, un proceso muy importante que nos salvó fue la lectura, ¿sí? Eh, digamos, el referente de la lectura, el hecho de leer, el hecho de acceder a todos los mundos posibles, imaginados e inimaginados que se ven, que se exploran a través de un proceso lector. Y ujú. entonces, luego vemos también cómo se anima la lectura, y que también eso fue más bien un proceso al margen de la escuela. Entonces vemos cómo se anima la lectura en la escuela y sabemos que todo un doctor de primaria leyendo desde 100 años de soledad, o sea, un poco complejo que le cojas el gusto, ¿no? Entonces decía, pues bueno, vehiculicemos la cosa por allí, busquemos esos cambios a través de lo que nos ha funcionado a nosotros, ¿sí? Entonces era cómo podemos animar esa lectura, de qué la podemos acompañar. Tampoco era leer por leer, hasta ahora no hemos leído ningún clásico de la lectura, por decirlo de alguna manera. También allí tenemos nuestras diferencias, tampoco es nuestro interés, también si quieres de luego lo hablamos porque no es nuestro interés o nuestro afán inicial. Ok. Eh, pero entonces decía, ¿cómo lo animamos y a qué tiene que responder esta lectura? Para poder que se pueda construir todo este tema de, 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 de las reflexiones alrededor de lo étnico, de lo sostenible, de la Ujú. equidad. Y bueno, y ya luego uno Qué leyendo, chévere. pues uno haciendo el proceso de autoformación, entonces uno se da cuenta que, claro, que promover la lectura y la escritura es una forma digamos, la lectura y la escritura tienen una especie de monopolio, hay un juego hegemónico que tienen las universidades, los escritores, los premios Nobel. Entonces, ¿a quién hay que leer? A los Nobel, a los premios Príncipes de Asturias, ¿sí? Y hay una forma, y vos luego vas a ver, y esos son los mismos con las mismas de toda la vida. Entonces, Ujú. hay una especie de monopolio de lo que se lee, una especie o hay una especie de administración de lo que se lee, de lo que se cuenta o de lo que vale la pena contar. Entonces, escogimos y ratificamos ese ejercicio de la lectura como una forma de desestabilizar o de intentar al menos hacerle cosquillas a ese monopolio pues del sentido, de lo contado, de lo narrado y de lo que vale la pena que se cuente. Entonces, Ok. ese ya es como la reflexión que luego nutrimos, pero digamos, la reflexión inicial fue una cuestión muy pragmática. ¿Qué nos funcionó? La lectura. En lectura. Y conforme han ido desarrollando las actividades, fueron incorporando estas reflexiones que tú nos has contado, lo de ir más allá o discutir más allá de la narrativa predominante. Eh, Cuéntanos más o menos qué autores entonces ven o leen los niños o son las guías de las actividades que ustedes realizan y de qué manera también ha sido para ellos, cómo ha sido el proceso para ellos de ir incorporando la lectura como una actividad donde se encuentren o donde puedan establecer.
relaciones diferentes a las que se suele tener en sus aulas o en sus casas, y cómo también la relación, no solo con sus pares, es decir, con niños de otra edad, sino también el autoconocimiento a partir de las experiencias que ustedes hacen posible. Bueno, digamos, autoras, para nosotros ha sido una gran referente la maestra, y decimos maestra porque también es profesora, o sea, es docente fue docente de primaria, si no estoy mal, eh, oriunda si no estoy mal, es de Guapi, pero se crió en Buenaventura. Guapi es un municipio y Buenaventura están ubicados municipios costeros del Pacífico colombiano. Buenaventura es el principal puerto de Colombia, digamos, para allí entran como el Ujú. 60-70% de la mercancía al país, pero es uno de los municipios más pobres de Colombia, más empobrecidos de Colombia. Y en ese contexto, digamos, se forma Mari Grueso. Entonces, digamos, Mari Grueso ha sido una gran referente para nosotros. Hay unos cuentos, unas historias que también construyó el Consejo, ¿cómo es que se llama? El Congreso Nacional de Asociaciones Afrocolombianas, la CONAC, creo que es que se llama. Eh, Interesante. Ellos hicieron una investigación sobre los procesos de migración de niños a ciudades, creo que lo hicieron fue en Bogotá, a Bogotá, y digamos cómo fue ese tránsito, y ellos alrededor de esa investigación construyeron unos cuentos se llama Cuentos de la Niñez Afrocolombiana. Digamos, también ellos los hemos tomado como referentes, ha sido, digamos, un proceso muy bonito. También hay otra autora que estamos explorando que se llama, ay, aquí se me va el Estoy, nombre. Mientras tú haces memoria, quiero decirles a las personas que nos están mirando que busquen en Google Mari Grueso, se escribe Mari con Y al final, Mari Grueso Romero, profesora eh, especializada en poesía, cuentos y en contar historias de negritudes a población afrocolombiana. Y como dijiste, ella es oriunda de Guapi, del Cauca, según estoy leyendo. Sí, de Guapi. Ahorita mismo no tengo internet, ahorita se me va Sí, el si nombre. falla, no, si falla la memoria, no te preocupes. Lo que sí quisiera rescatar es que han decidido utilizar o consultar a referentes literarios de la zona y también que atienden específicamente las temáticas que son parte de la iniciativa. ¿Cómo has visto la aceptación de los niños? ¿Cómo has visto el interés de los niños y las niñas alrededor de los temas que están hablando en la iniciativa? Mira, pues, bueno, por ahí ya pedí el chancuco de la autora, que es súper importante, que ahorita se me va. Ha sido, digamos, una de las principales reacciones, o digamos lo que más nos sorprende a nosotros, es el asombro de estos chicos de ver que sus historias pueden ser contadas. Mm, O sea, que vean en un cuento impreso tales de una señora, tal y no sé qué, y que hable de la marimba, que hable la minería artesanal, que tenga las palabras que ellos usan o que les escuchan a los abuelos, a las tías, a las primas, tal. O sea, que eso pueda ser contado, porque también, digamos, hay un proceso de negación de lo negro en Colombia, en Cali, ¿sí? Donde lo negro es atrasado, lo negro es solamente rumba, lo negro es solamente juerga. Entonces, como que lo ok. negro hay que disciplinarlo, lo negro es desordenado, y que más bien ese desorden, bueno, que no es tan desorden, o sea, que es simplemente otra forma de ser y estar, sea ¿Así? digno de ser contado, de tener unos referentes, de que estas personas además son famosas, pues, digamos,
cuando les contamos la biografía, nosotros siempre contamos la biografía de quién vamos a leer y todo eso. Ellos no se creían que una persona de Buenaventura, una negra de Buenaventura, pudiera tener tantos premios y pudiera ser tan importante para la cultura nacional. Y no se lo imaginaban, o sea, no era posible. Bueno, otro de los autores que leemos es a nosotros mismos. Nosotros queríamos contar un poco, queríamos hacer un ciclo sobre territorio y sustentabilidad y queríamos mostrar, digamos, contar historias de mujeres que han defendido su territorio desde un punto de vista sostenible y no encontramos ningún cuento, a pesar de que hay muchas referentes como Francia Márquez, Premio Goldman, que es el Nobel Ambiental, Lidia Grueso, también Premio Goldman en 2004, Nobel Ambiental, está Josefina Kinkler, también una autora, una referente internacional también, y no hay ni un cuento de esta mujer, imagínate tú. Entonces, nosotros quisimos también como una forma de romper con ese monopolio, pues creemos nuestras historias. Y entonces construimos tres cuentos y se los compartimos a los chicos. Y entonces, por ejemplo, Francia Márquez, que Francia Márquez de allá de Suárez, Cauca, un pueblito súper pequeñito, fuera tan reconocida internacionalmente, ¿no? Para ellos era como imposible, era como raro, hasta pensaban miran como con desconfianza. Y luego ya se van familiarizando como con esas posibilidades de que es posible proyectarse hasta esos puntos y que se puede proyectar desde lo que son, porque Francia Márquez defiende sus tradiciones, defiende su consejo comunitario, sus prácticas, sus tradiciones, pues también la reflexiona, por supuesto. Y no es, por ejemplo, Francia Márquez citando no sé, a Martínez Alier, o no es Francia Márquez citando, no, es Francia Márquez hablando desde su territorio con las voces de su gente, y que eso es legítimo, y hablando como ella habla. Solo para dar un poco de contexto a quienes nos están escuchando, hace poco Alejandro ha citado a Martínez Alier, también un autor muy especializado en temas de ecología política. Entonces, la reflexión que nos está ayudando a tener Alejandro es que muchas veces buscamos referentes externos en relación a la construcción de nuestra identidad o a poner en valor aquello que se hace dentro de nuestras comunidades, pero a través de los ojos de alguien que nos ve desde afuera, cuando en nuestro entorno o muy cerca a él tenemos a personas que pueden retratarlo y que lo conocen muy bien. ¿Cómo dirías, Alejandro, que este reconocimiento, este descubrimiento sobre el valor que te otorga tu identidad cultural ayuda a la construcción de la convivencia social y de la paz? Bueno, ¿cómo ayuda a la construcción de paz? Pues mira, digamos, primero, nosotros entendemos que el conflicto social y las dinámicas de violencia, el conflicto armado colombiano y las dinámicas de violencia que se ven en las ciudades, aparecen, digamos, en unos contextos de escasez del sentido, de escasez de la presencia estatal, escasez de la naturaleza, ¿sí? Digamos, es un punto, ahí no solamente hay una escasez material, sino que hay una escasez del orden simbólico que se rompe o que se rompió con los procesos de desplazamiento y que, digamos, las personas de la selva del Chocó tienen los ríos y van y pescan y de ahí tienen su expensa. Pero ahora llegan a las ciudades y tienen que emplearse, o sea, tienen que pasar de ser, digamos, recolectores o pescadores a meterse a una dinámica industrial, moderna o modernizante. Entonces, que no tienen los mismos capitales para jugar. Entonces, y como no tienen, el sistema los excluye. Entonces, digamos, esta exclusión, ¿sí? Aparece porque hay un desarraigo, no hay una forma de articularlos. Entonces,
cómo esta revitalización de la cultura o este vuelco hacia primero a mirarse hacia adentro, pues, contribuye, pues, precisamente porque empezamos a retejer esas relaciones, ¿sí? A Ujú. retejer esa desterriorización, bueno, con la palabra siempre me enredo, Sí. a retejer, digamos, esos vínculos, porque de hecho, por ejemplo, mira, bueno, pasa todavía, la gente que está en la colonia, en este asentamiento, se ven como una invasión, ¿sí? Entonces no cuidan el territorio y hay una inadecuada gestión de los residuos sólidos. ¿Por qué? Porque no hay un tejido, no se han anclado a ese territorio. Entonces, estos procesos ayudan a territorializar, a afincarse, a enraizarse, y en esta manera en que nos vamos enraizando, también van apareciendo otros vínculos con el territorio y otros intereses. Entonces, ya es, no, yo, si estoy enraizado aquí, pues este suelo lo tengo que nutrir, lo tengo que cuidar a mi vecino, a mi vecina, y lo cuido desde mis tradiciones, lo cuido desde mis prácticas del compartir, desde mis Ujú. prácticas del celebrar, desde mi práctica. Entonces, creemos que intentar construir una paz no de lo que viene de afuera, digamos, hay unas reflexiones académicas muy importantes que hay que conocer, que hay que incorporar, que hay que trabajar, que hay que digerir, pero también es el proceso desde adentro, también lo que te Ujú. permite es ese enraizamiento. Y yo creo que la contribución que nosotros hacemos a la construcción de la cultura de paz es a despertar los afectos en el territorio, desde el territorio y a despertar el afecto entre las personas del territorio. Porque entonces, Ujú. digamos, como cada uno viene de un lado diferente, entonces pues cada quien resuelve como pueda, y después de que conmigo no sea la cosa, pues no pasa nada, y no, pero entonces, claro, si nos vamos entendiendo por qué están allí, por qué les pasa lo que les pasa, cuál es la Ajá. estructura que les impide acceder, entonces, y que todo eso lo podemos reconvertir desde nuestras tradiciones, entonces yo creo que ahí va apareciendo importante, bueno, él está en la misma situación que yo, él o ella, entonces colaborémonos, pautemos unas pautas de convivencia, Ajá. así. Entonces, por esa vía es que nosotros vemos, o ese es el camino que nosotros hemos escogido para construir estas dinámicas de paz. Si me permites, considero que es súper valioso el enfoque y también necesario el hecho de que las personas, en principio, nos reconciliemos con nosotros mismos, es decir, uno consigo mismo, en el hecho de aceptar cuáles son nuestras raíces, cuáles son nuestras tendencias, cuál es nuestra historia, conocerla también, porque a partir de que hay un reconocimiento de nuestra propia historia o los causantes de nuestra historia, también somos más sensibles, más empáticos, más solidarios y dispuestos a entender la historia del otro, ¿no? Entonces nos reconocemos a nosotros mismos y reconocemos también el valor del otro y por supuesto eso ayuda a tender caminos de diálogo y de paz. Eh, Quiero comentarte algunas, tres comentarios especiales que tenemos aquí, que son de Paloma Ortín. Uno, al comienzo de tu descripción sobre el estado de la niñez, ella preguntaba si tienen acceso a Internet en el hogar y si disponen de dispositivos electrónicos tipo móviles o celulares o tablets. Y cómo, a partir de la pregunta que hace Paloma, me pregunto también cómo han hecho en estos tiempos durante la pandemia para continuar llevando los talleres. Bueno, bueno, primero, ya me acordé, ya me soplaron por acá, el nombre de la autora es Luz Estela Malpica, es Ok, otra autora, Luz Estela Malpica, la estaba confundiendo con otra autora, pero era indígena, se llama Estercilia Puchaina, también la hemos trabajado un poco, bueno, y como dos referentes allí, digamos, de esta literatura un poco al margen, digamos, que está un poco al margen de, de la ¿puedes literatura repetirnos el oficial. nombre de la autora? La afro se llama Luz Estela Malpica. Ok, Y la indígena, ella es indígena, ay, ahorita se me da, creo que es Guayú, espero no estar pecando.
Se llama Estercilia pushaina, con S. No la cha de SHA, sino SHA push. Voy a Cilia con colocar, C, ok, Estercilia pushaina. Pushaina, ok. Ujú. Estoy ahora escribiendo para que los interesados puedan explorar luego más sobre ambas autoras, primero autoras afro y también autoras indígenas. Eh, y Bueno, mientras tanto, cuéntanos cómo han hecho ustedes durante la pandemia para continuar con los talleres y lo que preguntaba Paloma de eh, si estos niños y niñas tienen facilidad, acceso a dispositivos y a internet también. bueno, acceso a internet no, ¿sí? Primero, además que es un asentamiento informal. Entonces, que puedan acceder a los servicios, ¿sí? Es una forma de formalizarlos. Entonces, el Estado se niega a que se lleve de manera formal los servicios, ¿sí? Mm, Entonces, digamos, ahí ni siquiera hay nomenclaturas, ¿sí? No hay direcciones. Entonces, digamos, la dirección es fundamental para que te establezcan un servicio. ¿A dónde te va a llegar la cuenta, la factura? claro, ¿Ya? Entonces, el Estado en primera instancia se niega porque también es una forma de reconocer que allí hay un domicilio, que allí es posible la vitalidad, ¿sí? Entonces, esa es una de las dificultades, el tema de la formalidad del predio. Y eso dificulta pues el acceso a los servicios. Luego están las condiciones materiales. Entonces, pues es gente que apenas tiene para comer, pues cómo va a pagar un servicio de internet, ¿sí? Al principio, los primeros más o menos, nosotros cerramos en marzo, más o menos hasta agosto, los chicos no tuvieron contacto con el colegio, ¿sí? ujú, Luego empezaron a abrirse como ciertas posibilidades. El Estado acá en Colombia entrega el PAE, que es el programa de alimentación escolar. Los chicos se mm, alimentan en la escuela, pero como ahorita no pueden ir a la escuela, entonces pues digamos, la ración de comida que era destinada a la escuela, pues se la están dando a las familias, a los chicos matriculados. Entonces allí, como los padres iban respetando las medidas de bioseguridad, hay unos protocolos, unos horarios, en unos horarios a las escuelas, pues allí aprovechan y se les entregan unos talleres que luego los estudiantes devolvían. Pero si no hay acompañamiento docente, pues si a ti te dicen derivadas, áreas de los cuadrados, de las figuras geométricas, si te dicen resuelve el taller de biología, cuáles son las funciones del aparato respiratorio, pero no has visto el sistema respiratorio, entonces, ya. ¿cómo lo vas a resolver? Luego aparecieron el tema de sacar los computadores de las escuelas para que los chicos se los llevaran para las casas, pero entonces tenían computadores pero no había internet. Mm, ok. Y ahora, pues se están haciendo como unos procesos de entregar internet móviles, de estos que vienen como una Sí, especie de USBs. sí, ajá. Están llegando, pero ya acabó el año escolar. Entonces, Ok. eso fue más Medidas bien que no funcionaron y medidas que no se implementaron en su debido momento. exacto, eso fue un salve de quien pueda. Y sobre cómo hicimos en el taller, pues bueno, en la pandemia estuvimos parados y pues no podíamos llegar al territorio, no podíamos salir, no podíamos hacer nada, no había internet, entonces no podíamos hacer taller virtual. Eh, lo que intentábamos era estar en contacto telefónico con algunos, porque no todos tienen celular. Entonces, como preguntándoles, pues, cómo están, cómo han hecho, qué dificultades están pasando, más que todo un diálogo allí de escucha y tratando de canalizar ayudas. Sí, pues como aparece esto de la informalidad, entonces pues que llegaran las ayudas a este territorio también era un poco difícil por el tema de la informalidad, o sea, no están en las bases de datos, o sea, es sumamente complejo. Entonces, lo que intentábamos era con organizaciones sociales que conocíamos, aliadas, era intentar, cada vez que habíamos una oportunidad de canalizar ayudas hacia ellos. Esa fue como nuestra participación en pandemia. Ya cuando se fueron atenuando las medidas, como a partir del 1 de septiembre, hemos Ujú. retomado ya la presencialidad, pero nosotros teníamos un grupo base de 70 más o menos, no, 40 chicos son la base y un grupo que puede flotar hasta los 70, ¿sí? Ahora solamente estamos trabajando con 70 15. chicos.
Ok, con 15 por el tema de la bioseguridad, que no nos podemos aglomerar, no tenemos espacio, nosotros así tenemos que es. acudir a la biblioteca o al centro recreativo y entonces ahí nos limitan el aforo, nos tienen que decir, no, máximo tanto, no sé qué, bueno. Ok, Entonces estamos trabajando por ahora con 15. igual frente a todas las dificultades. Em, Alejandro, nuestra conversación está llegando ya casi a su fin, pero la pregunta que te había hecho era precisamente porque hay muchos jóvenes que tienen ideas en mente, que tienen mucha pasión por los temas que trabajan, pero se pueden encontrar con entornos muy complicados o con situaciones que agravan esas condiciones o esos entornos. ¿Cuál sería tu mensaje para aquellos jóvenes o no tan jóvenes, en fin, de cualquier generación que quieran emprender una iniciativa que intervenga, que intente cambiar aquellas piezas que están fallando mal en nuestro territorio más inmediato? Bueno, pues a esta gente que cree que el cambio es posible, que otra sociedad es posible, otras sociedades son posibles, ¿sí? Pues el mensaje sería esa, a sostener la esperanza, ¿sí? A que no, a que digamos, en medio de las dificultades, a seguir creyendo que podemos seguir construyendo, ¿sí? El COVID y esta situación pues develó de manera muy evidente todas las asimetrías, todas las brechas, todas las inequidades que hay en nuestra sociedad, nos las puso de frente de una manera quizás hasta un tanto escandalosa, pero allí está y hay mucho que trabajar. Pero también porque hay mucho que trabajar, no podemos trabajar en todo, ¿sí? Entonces, Ujú, en esa medida conocer las limitaciones y las posibilidades. Lo que te comentaba, nosotros partimos desde lo que nos funciona a nosotros y lo hemos venido consolidando. Han aparecido otros temas y hay temas que nosotros no sabemos cómo trabajar. Temas, por ejemplo, como la sexualidad, temas, por ejemplo, como estamos trabajando ahora una iniciativa como audiovisual, pero de audiovisual nosotros no sabemos nada. ok, Entonces, siempre es buscar también vínculos, tejer redes, porque solos no vamos a poder, ¿sí? También ahorita comentaba, nosotros hemos ido incorporando reflexiones, pero también hemos ido incorporando gente, personas que se han animado a participar con nosotros, entonces llegamos a tener un grupo motor como de 10 personas que por las diferentes dinámicas humanas, ahora, digamos, no participan, pero siempre, digamos, lo que nos ha quedado muy bonito es que siempre están allí para ayudarnos, ujú, siempre están allí para ofrecernos su apoyo, tendernos una mano. Por ejemplo, nada más lo voy a comentar. Tenemos una chica que está perdiendo el año escolar y tiene que entregar como 40 talleres de aquí a la otra semana. Y entonces, pues, estamos ayudando y lo que hicimos fue recurrir a este grupo motor y diciendo, bueno, repartámonos estos talleres y miramos a ver cómo podemos resolverlos. Y ellos estuvieron de una ahí prestos pues a colaborar, pese a que, digamos, no participan ahora de esa dinámica activa, pero siempre nos acompañan. Entonces, estas personas, estas redes que se tejen son muy valiosas. Para nosotros es muy valioso y estamos profundamente agradecidos de poder contar con estas redes. Redes pueden ser institucionales, no institucionales, con otros grupos de trabajo, que te permitan articular y de pronto atender nuevos frentes y también a dimensionar hasta dónde puedes llegar, porque digamos nosotros vemos a estos chicos en el mejor de los casos, en el mejor de los casos, los vemos cada 8 días, ¿sí? ok, Eh, pero entonces no quiere decir que, que con verlos cada 8 días vamos a volver los chicos más equitativos, más afrocolombianos o más pacifistas del mundo, ¿no? Porque ellos están unas horas de la semana solamente con nosotros. El resto ujú, de la semana están en sus dinámicas patriarcales, racistas, adultocéntricas, ¿sí? Entonces,
es ver que el cambio el mensaje también allí es, esto es despacio, esto es de proceso, esto es caminando, o sea, esto no es corriendo, no es que así hicimos 2 talleres y se hizo magia, no, Y esto, reportamos cuántos asistentes hubo, qué dinámicas utilizamos y ahí terminó todo. eso, o entraron así, salieron así y miren, el cambio ya está, ¿no? Porque puede que hagas una encuesta de entrada y salida y a los 8 días se les olvidó a los chicos qué hiciste. Entonces, armarse de paciencia, armarse de mucho interés por tejer redes y Sí. armarse, digamos, nosotros creemos que solo el amor hará la revolución y es amar, vincularse a estos procesos desde el amor, no desde pues, los discursos así románticos. No, esto no es una apuesta romántica, esto es una apuesta muy política, pero que sueña, y de eso tampoco hay que dejar, hay que soñar y tener paciencia. ¿Sí? Nosotros llevamos 4 años en el territorio, cada vez que avanzamos, cada vez que pasa un año, nos sentimos que nos falta mucho más. O sea, quisiera como multiplicarme o que las horas tuvieran 25 horas por lo menos para poder hacer de todo, pero, pero eso es lo bonito y pues yo creo que los mensajes es armarse de paciencia, armarse desde el ser de cada uno, de cada una y pues muy importante allí tejer muchos puentes, muchos diálogos, muchas redes y armarse mucho amor. Muchísimas gracias, Alejandro. Entonces, solo quiero repetir tus palabras, armarse de paciencia y tejer redes para ser testigos del cambio sutil, el cambio que se hace de modo progresivo, pero que es necesario activar. De lo contrario, las situaciones continuarían tal cual y esta generación que están acompañando ustedes allá y cualquier otra generación que sea parte de las iniciativas de desarrollo que nosotros acompañemos, tienen ahora esa posibilidad de incorporar nuevas reflexiones a su vida sobre el rol que tenemos todos en la construcción de nuestras sociedades, de nuestras ciudadanías, y en el caso de la red de paz, de una cultura de paz. Te agradezco muchísimo, Alejandro, por tu tiempo, por haber compartido lo que está pasando allá en Cali con la niñez, y que además las personas que hayan visto esta entrevista también tengan nuevos elementos para añadir a los proyectos sociales que estén liderando. Muchísimas gracias por tu tiempo. Muchísimas gracias, Ana, muchísimas gracias a la red, se los agradezco muchísimo este espacio para, digamos, difundir o compartir un poco y visibilizar un poco también nuestro trabajo, agradecer eh, también pues a toda la gente de Avalenga, a los que están actualmente trabajando y a los que han estado y han dejado su huella en Avalenga. Eh, y bueno, aquí abierto para próximos conversatorios, para seguir tejiendo, para seguir hilando y para seguirnos entre todos nutriendo. Muchísimas gracias. A ti, Alejandro, muchísimas gracias también a los que nos han acompañado, a quienes nos acompañaron hoy. Nos encontramos el próximo viernes en nuestra fanpage de la Red Internacional de Estudiantes por la Paz a las 11 de la mañana, hora Perú. También estaremos conversando otras iniciativas interesantes relacionadas a cómo construir la paz desde las diferentes disciplinas donde estemos trabajando y apostando por los cambios con mucha paciencia y tejiendo redes. Muchísimas gracias, Alejandro, y nos vemos la próxima semana, chicos y chicas de la Red Internacional Estudiantes por la Paz. Hasta luego. Adiós. Un abrazo.